Nuestro ponente, invitado, Gracias. iba a formar parte de una mesa Ajá. de discusión y terminó siendo el único presentador. Pero gracias por asumir el reto, doctor Barrientos. Creo que sería redundante decir el currículum, nada más decir que eres la biblioteca andante, virtual y real, y que eres una de las gentes que más se involucró en la atención de pacientes. Viviste lo que fue realmente el estar frente al paciente, el ver la pérdida de pacientes y darle seguimiento a esta pandemia por, ya llevamos cerca de 4 años. Y día a día, 20 empezó en México. Día a día, veías pacientes y veías lo que estaba actualizando. Entonces no podía pasar por alto que tú eres el único que nos puedes compartir la experiencia hasta hoy en día y cuál es el futuro. Gracias, Manuel. Buen día. Con todo gusto, gracias por invitarme. Ya sabes que con mucho gusto vengo. Buenos días, gracias por estar aquí. Quiero compartirles en los siguientes minutos algunas ideas sobre la vacunación anti-COVID. Sobre todo porque si hacemos recuento de las últimas semanas, como que ha habido un repunte de información contraria a las vacunas, ¿no? De que son malas y que si las vacunas del RNA, etc. Son olas que se presentaron durante la epidemia, se presentaron muchas informaciones, muchas fake news, se hablaron de 1000 cosas que eran falsas y de pronto ya todo el mundo era experto en el tema y en temas que eran totalmente desconocidos para ellos, y pasa más o menos lo mismo. Entonces traté de resumir algunas cosas que creo que son importantes para entender las vacunas y para tomar decisiones de adelante, ¿no? Y déjenme empezar con esto. Déjenme empezar con esto. No hay link. Se trabó. Se me fue acá una presentación. Está. Ok. Primero, la primera pregunta que quizá vale la pena que aclaremos es cuáles vacunas, porque cuando la pandemia surgieron muchísimas vacunas, muchas opciones, se estudiaron muchas posibilidades, pero al final de cuentas quedamos en cosas muy específicas. Este es un esquema tomado de esta referencia del año pasado, de la revista Microorganisms, donde resume cuáles fueron las tecnologías, las metodologías para hacer vacunas. Realmente esto a nosotros, así como médicos generales normales, no nos interesa mucho, pero existen todas estas tecnologías para desarrollar vacunas que los inmunólogos tienen muy presentes, y son tecnologías que no se desarrollaron por COVID, pero sí explotaron en su estudio por el COVID. Hay muchísimas formas de hacer vacunas, obviamente por vacunas de DNA, péptidos sintéticos, con RNA mensajero, con subunidades recombinantes, con vectores virales, etc. Las vacunas inactivas, las vacunas vivas atenuadas. Tratando de resumir, para COVID en particular se usaron las vacunas de RNA mensajero y las vacunas de vectores virales. Para aterrizar la información, las vacunas de RNA mensajero fueron básicamente dos, la de Pfizer y la de Moderna, y las del vector viral fueron la AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Al final de cuentas, estas fueron las vacunas que superaron la prueba del tiempo y de los estudios, y son las que se aplicaron en mayor cantidad en el mundo. Pfizer, Moderna y Johnson se aplicaron mucho en América y en Estados Unidos en particular, y AstraZeneca fue la que se aplicó principalmente en Europa porque la desarrollaron en Inglaterra. Ok, ahora, entonces dejemos todas las demás, no las mencionemos, vamos a centrarnos en estas dos. En el caso del RNA mensajero, lo que hacen es introducir justamente en una cápsula que puede ser de lípidos, etcétera,
una fracción del genoma del virus del RNA mensajero para que las células corporales nuestras lo tomen, lo incluyan en su RNA y produzcan espículas del virus y luego se hagan anticuerpos contra él. O sea, están haciendo, lo que hacen las vacunas de RNA mensajero es como darle un pedacito del virus al organismo para que el organismo reaccione contra él y forme anticuerpos, y al día que llegue el virus, entonces los anticuerpos están preparados para atacar esa zona específica del virus. En general es la proteína spike en general. Bueno, esa es la técnica de RNA mensajero. Y en el caso del vector viral lo que hacen es algo similar, pero es introduciendo parte del virus a otro virus, casi siempre adenovirus o algunos otros, le introducen en el material nuclear del virus parte del coronavirus. ¿Sí? Toman un pedacito del coronavirus, lo insertan en otro virus, ese es el que le pasan a la persona hace una respuesta inmune entre la que forma anticuerpos contra ese pedacito del coronavirus. Ya que el coronavirus nos infecta, tenemos anticuerpos contra ellos. Es más o menos el resumen de cómo funcionan esos dos tipos de plataformas de vacunas, a grosso modo. Las dos tienen mucha lógica desde el punto de vista médico. Ahora, fueron aprobadas progresivamente una serie de vacunas. Aquí pongo solamente las fechas de las 4 que estoy mencionando. La primera que recibió aprobación, todas fueron aprobaciones transitorias, aprobaciones de emergencia. El 31 de diciembre de 2020 para la de Pfizer, en febrero para la de Oxford AstraZeneca, en marzo para la de Johnson & Johnson y en abril para la de Moderna. Todas fueron autorización de emergencia, lo que significaba, la autorización de emergencia significa que no las podían cobrar. Esa es realmente la esencia. Es decir, los 4 laboratorios tenían que otorgarlas, pero sin pago por parte de la gente. El pago lo tenía que hacer los gobiernos, la Secretaría de Salud de cada país. Entonces, no había manera de que un particular comprara vacunas y las vendiera. La secuencia era obligadamente, es el gobierno de México, el gobierno de Canadá, el de Estados Unidos, el de España, el de Francia, el que compra las vacunas y las distribuye gratuitamente. Es parte de la obligatoriedad con esa autorización de emergencia. Y se hizo así pues por la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Así fue. Apenas, eso fue, vean las fechas, en febrero, diciembre, en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entendamos y hagamos contraste con la fecha de la primera. Diciembre de 2020. ¿Cuándo empezó la pandemia en Wuhan o cuándo se detecta en Wuhan? En diciembre del 2019. O sea, un año antes. Se tardaron entonces un año en autorizar la primera vacuna a raíz de que se detecta la pandemia en Wuhan, y un poco más para las otras. De hecho, esa fue una de las principales objeciones que han hecho las personas que están en contra de las vacunas, el tiempo tan corto, comentan ellos, corto, que se tomó para hacer esas vacunas. Ahorita voy a hablar un poquito de eso adelante. El caso es que, recibió esa autorización esas 4, ya quedamos que Pfizer y Moderna son por la técnica de RNA mensajero, y las otras dos, Oxford y Johnson, son por la técnica de los vectores virales. Bueno, ahora, esto se hizo al principio, durante todo el 2021, se utilizaron las 4 en escala mundial en forma muy importante, pero en Europa empezaron a encontrar algunos problemas con la de AstraZeneca, sobre todo eventos trombóticos, y después hubo algunos eventos logísticos que terminaron haciendo que AstraZeneca suspendiera la producción de la vacuna. Ahorita no hay vacuna AstraZeneca. Pasó algo similar con Johnson & Johnson en los Estados Unidos. Tampoco hay vacuna Johnson & Johnson. Es decir, durante el primer año de aplicación terminaron eliminándose las 2 vacunas que se hacían por vectores virales y solo quedaron las vacunas por RNA mensajero. Ahora, un dato importante en la desaparición de estas fue este dato. Este dato es un promedio que está publicado en esa misma revista que les dije, es un promedio de los estudios que demostraron la efectividad de las vacunas contra cuadros graves de COVID. Y en ese sentido vale la pena recalcar algo. Las vacunas no están diseñadas de ninguna manera para eliminar la enfermedad. No están para eso. De hecho, ninguna vacuna es así. Ninguna vacuna está diseñada en el mundo entero para eliminar las enfermedades. Están diseñadas para evitar cuadros graves. Por ejemplo, en tuberculosis,
está diseñada no para evitar la tuberculosis pulmonar, sino para evitar la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, así es una conducta que se ha seguido siempre. Ese fue otro de los temas que salieron a colación entonces, porque decían los antivacunas, es que sigue habiendo COVID. ¿Y quién esperaba que no hubiera? Solamente el que no sabe lo que hacen las vacunas. Las vacunas están diseñadas para evitar los cuadros graves, y es exactamente lo mismo que pasó en estos. No es diferente a lo que se ha hecho en otros casos, pero la efectividad es muy alta. Sin embargo, sí hay diferencia. Las vacunas que están diseñadas con vector viral alcanzaron una efectividad de 86-89%, y las de RNA mensajero mucho más. Este dato fue uno de los motores para que se suspendiera al final la fabricación de AstraZeneca y Johnson Johnson. Yo creo que vale la pena entender que en el momento de la pandemia eran necesarias, porque la producción de AstraZeneca y de Moderna no alcanzaba para cubrir a la humanidad entera. Entonces hubo necesidad de vacunar a mucha gente. Yo mismo me vacuné con AstraZeneca, las dos dosis que me puse en ese momento fueron de AstraZeneca, y después la tercera que me puse también fue de AstraZeneca, porque era lo que teníamos disponible. Realmente la conducta que recomendaban los infectólogos y virólogos es: pónganse la que encuentren, la que tengan disponible. ¿Por qué? Porque finalmente la protección era buena. Ahora, si ya pudimos tener un descenso, una deflación de la pandemia importante, pues ahora sí podemos ya decir, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos solamente a las que dan una protección mayor, a las que dan 94-98%. En parte, ese fue uno de los factores, insisto, que determinaron que tanto en Estados Unidos Johnson & Johnson dejara de producir su vacuna, como en Inglaterra AstraZeneca dejara de producir la suya. En resumen, pues, ahorita, en este momento, el panorama a hoy es que las vacunas disponibles son las de RNA mensajero, Pfizer y Moderna. Son las que están disponibles en este momento en el mundo entero. Bueno, existen propuestas como en México, que se la vacuna Patra y luego la cubana, etc. Pero lo cierto es que son propuestas bastante tibias desde el punto de vista científico. En su apoyo científico son bastante endebles. En realidad, si nosotros queremos aplicar espíritu científico, creo que podemos quedarnos con la idea de que en este momento las vacunas que tenemos disponibles para COVID son la de Pfizer y la de Moderna, que son las dos que se hicieron con técnica de RNA mensajero. Entonces, los ataques actuales a las vacunas son justamente a la técnica de RNA mensajero. Se olvidaron de lo demás, porque son las que están en este momento funcionando. Bueno, ok. Esto fue una de las importantes consideraciones o reclamos de la gente que no quiere las vacunas. Déjenme platicarles algunas cosas, porque cuando yo escucho esta afirmación, se me ocurre pensar y preguntarme, ¿qué tan rápido es muy rápido? Es decir, un año. ¿Un año es muy rápido? ¿Por qué es muy rápido? ¿Cuánto debería ser? Y entonces deberíamos preguntarnos, en el proceso de fabricación de vacunas, de desarrollo de vacunas, ¿está determinado, estipulado un tiempo mínimo de estudio para autorizarlas? Y esa pregunta, la respuesta es no. No hay un tiempo. O sea, no hay ningún escrito en medicina que diga, para que una vacuna salga a la venta, requiere ser probada 3 años, o 5 años, o año y medio. No. Lo que está escrito es un proceso. Tome el tiempo que tome. Es decir, el desarrollo de una vacuna y en general de cualquier medicamento debe pasar por una fase preclínica y después fases diferentes de ensayo clínico. No especificamos el tiempo, es simplemente el proceso. Yo lo ejemplifico de esta manera. Si nosotros nos preguntamos ahorita, ¿qué tan lejos estamos de la Ciudad de México? Nuestra respuesta automática es a 3 horas en coche. Y esa respuesta es totalmente incorrecta. Porque si el doctor González Barrón me invita en su coche a la Ciudad de México, hace 1 hora y media. Porque va a 200 kilómetros por hora. Y si yo manejo, y yo manejo muy despacio, a lo mejor hago 3 horas y media. Entonces, la distancia no se mide en tiempo. La distancia se mide en kilómetros. Entonces, ¿a cuánto estamos llegando? A 300 kilómetros. Y cada quien lo hará, ¿no? Si hacemos una peregrinación a pie, esos 300 serán 8 días. Entonces, no, me parece que aquí es exactamente lo mismo. Decir que el proceso del desarrollo de la vacuna toma 3 años
Es lo mismo que decir que la distancia de México son 3 horas. No, es una respuesta incorrecta. Estamos revolviendo términos que no son. El tiempo va a depender de la eficiencia con la que yo desarrolle esos 2 pasos o esos procesos, porque el de abajo tiene varios, ahorita lo voy a poner, son varios pasos. Entonces, de entrada, analicemos la primera parte, la fase preclínica. La fase preclínica de técnicas anticoronavirus, no específicamente RNA, sino todas las que vieron en la plataforma, no empezaron en enero de 2020, no empezaron allí. Cuando se identifica la secuencia genética del virus, que es en enero de 2020, se empezó a trabajar específicamente en el SARS-CoV-2, pero las técnicas no empezaron allí. Esas técnicas empezaron a trabajarse mucho tiempo antes. Y siendo benévolos, que tienen más tiempo, siendo benévolos podemos afirmar esto, que al menos las técnicas empezaron a estudiarse desde que aparecieron cuadros graves de coronavirus en el siglo XXI. Recordemos que el SARS-CoV-2 fue el tercer brote de coronavirus del siglo XXI. El SARS-CoV en el 2002-2003 en China, el MERS-2 de 2012 en el Oriente, en la India, no es cierto, en Arabia, y el SARS-CoV-2 de 2019 a la fecha. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando aparecieron estos brotes, la industria farmacéutica y los científicos no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a investigar vacunación contra estos virus. Vacunación o proceso que se detuvo porque las pandemias o las epidemias se autolimitaron, no se convirtieron en pandemias. Pero la información quedó ahí. Los laboratorios tenían, y los científicos y los laboratorios de vacunas quedaron con la información guardada que habían investigado durante muchos meses, de hecho en este caso durante más de un año, investigando posibilidades de vacunas. Cuando surge el SARS-CoV-2, lo primero que hicieron las compañías es, a ver, desempólvate esta información, porque ya habíamos avanzado un buen en la investigación preclínica, sin duda preclínica, no habían hecho ensayos clínicos todavía. Eso significa que entonces, cuando aparece en 2020 la de SARS-CoV-2, ya teníamos un trecho ganado en un punto muy específico. Y no digamos en las técnicas que puse ahí, en el círculo, tenían más tiempo de estarse desarrollando, mucho más tiempo de estarse desarrollando. Todas ellas, o casi todas. La de RNA mensajero es la más nueva de todas, era la que tenía menos experiencia. Pero finalmente todas ellas, o la mayoría de ellas, tenían ya experiencia. No se partió de cero, no se empezó en enero de 2020. Teníamos cuando menos 18 años de formación previa. 18 años. Eso se muestra un poquito de la preclínica. Pero ahí la urgencia era hacer esta segunda fase, las fases de ensayo clínico, que en la primera fase se determina la dosis segura y tratar de evaluar la seguridad, es la primera parte, la seguridad. La fase 2, donde se evalúa la eficacia de la prueba con grupos pequeños de voluntarios casi siempre sanos, y se termina de evaluar la seguridad, y luego pasan a fase 3, que es donde se hacen estudios grandes ya en poblaciones enfermas, pero monitorizados por la persona que lo está haciendo. No son abiertos, no es vacuno a toda la gente y veo qué pasa, no. Es hago un plan de estudio, recluto pacientes, los analizo, hago análisis estadístico, busco efectos colaterales, etcétera, que es la fase 3. Cuando la fase 3 se supera, se pasa a población general en fase 4, donde puede haber autorización de emergencia, como la de las vacunas, o autorización definitiva, dependiendo de los casos. Cuando hay prisa, lo hacemos de emergencia; cuando hay prisa, se espera la autorización definitiva para pasar a la fase 4. Bien, más o menos aquí abajo tenemos cómo va funcionando esto en general, no en vacunas, pero en general. El 70% de los medicamentos que se desarrollan en fase clínica pasan a la primera fase, el 33% la fase 2, y solo el 25 a 30% pasan a la fase 4, luego de ahí a lo mejor con un 20% terminan quedando, más o menos. Bueno, el caso es que yo les pregunto, en esa secuencia que vemos ahí, por cierto, la fuente es la FDA, la Food and Drug Administration, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una agencia muy seria. ¿Ustedes ven que aparezca tiempo en alguno? No dice que tarde 3 meses, no dice que tarde 6 meses. Dice, hay que hacer esto. Como les decía, hay que llegar a México.
Y tú llegas en 3 horas, o llegas en hora y media, o llegas en 6, pues es asunto tuyo. Tú irás como vas, a tu paso, pero no hay tiempos establecidos. Ahora, en estas fases, la fase 1 y la fase 2 son muy rápidas en todos los casos. Esas son sencillas porque son con poquitos pacientes. El problema en estas fases, en estos ensayos, radica en la fase 3, porque se requieren estudios prospectivos, doble ciego, comparativos, comparados con placebo, con un número significativo de pacientes. Es decir, para hacer un estudio de fase 3, casi siempre se requieren miles de pacientes o miles de voluntarios. Miles. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos ensayando un medicamento, imaginemos que inventamos o descubrimos o desarrollamos un antihipertensivo, lo quiero probar, para que yo justifique su paso a fase 4, necesito un estudio en el que tenga 5.000 involucrados. 2.000 vienes con el medicamento, 2.500 con el tratamiento habitual. ¿Saben cuánto se tarda un laboratorio en conseguir 5.000 voluntarios para hacer un trabajo como ese? Se tarda meses o hasta años. Se pueden tardar 6 o 7 años. Y entonces, eso retrasa el resultado. Pues sí, pero no es porque ellos no tengan la capacidad analítica, estadística, médica para hacerlo. Es simplemente porque no hay voluntarios. Pero, y aquí hay un dato interesante, ¿qué ocurrió en el mundo entero con las vacunas? En el mundo entero, el reclutamiento de estudios se conseguía en días o semanas. Bueno, hubo un estudio, uno de los trabajos que hizo Pfizer en los Estados Unidos, en el que requería 20.000 pacientes, y los juntaron en día y medio. En día y medio los juntaron. Los 20.000 sujetos que querían probarse la vacuna. Día y medio. Si no hubiera sido pandemia, juntar 20.000 les hubiera tomado 10 años. Entonces, pues sí se hizo rápido, pues porque había muchos voluntarios. Y recortamos el tiempo terriblemente. Y entonces, los resultados se alcanzaron en tiempos cortos, como dicen ellos. ¿Qué tan rápido es muy rápido? ¿Qué tan corto es corto? 1 año para dar Pfizer. Pero entonces, cuando ya vemos estos datos, pues como que nos da la idea de que no fue tan poquito. Es más, pues se tardaron bastante, porque si reclutaban 20.000 en día y medio, sacar todo el informe para 1 año no fue un trabajo tan a la ligera. Además, venían trabajando a cientos de personas a cientos, lo que también acelera los procesos, porque normalmente si investiga un medicamento en Lilly, pues tiene un laboratorio donde hay 5 personas trabajando en ese medicamento. Aquí tenían a 200 o 300 por cada vacuna trabajando en lo mismo. Entonces, claro que el proceso tiene que ser más acelerado que lo normal. No significa eso eficiente, solamente más trabajo de más personas, con más personas involucradas. Eso es todo. Y eso explica esa preocupación de que fue muy rápido, ¿no? Bueno, como si los efectos de las vacunas, los negativos, aparecieran 10 años después. No se necesitan más que 8 semanas para observar los efectos colaterales de las vacunas. 8 semanas, no se necesita más. Entonces, 8 semanas son 2 meses. ¿Por qué no voy a sacar la vacuna en 1 año? Tengo suficiente tiempo para hacer suficientes estudios para ver los efectos colaterales de las vacunas. Por supuesto, cuando las pongo en fase 4, a lo mejor aparecen cosas nuevas, por eso se hace en fase 4. Pero tienen que hacer en fase 4 abiertos, así. Pues, ¿qué más? No hay forma más que sacarlo al mercado para verlos en fase 4. No hay otra manera. Así es como se hace y así es como debe de ser. Y es lo mismo que siguió, ese proceso lo siguieron las vacunas de COVID, todas ellas. Y si ustedes leen la lista original de propuestas de vacuna, eran no menos de 120. Y quedaron 4. Y al final 2. ¿No nos habla eso de una selección correcta? O sea, no nos habla de que lo estamos haciendo con cuidado. O sea, si había 120 o 130 propuestas de vacuna para junio del 2020, para diciembre quedaron 4 y para ahora quedan 2. Seguimos seleccionando el proceso normal como debe de ser, como ha ocurrido en todas las áreas de la medicina, en todos los medicamentos. De ninguna manera ha sido precipitado, de ninguna manera ha sido mal pensado, mal desarrollado y mal diseñado, no. Eso es no conocer los datos, no conocer los datos. Bien. Después, ya con las vacunas, la siguiente crítica es esta, que es la que se les hace mucho en la actualidad a las vacunas RNA mensajero. Y aquí puedo partir de una pregunta. ¿Tienen efectos colaterales? Y yo me pregunto, ¿por qué no? Díganme ustedes alguna actividad humana que no tenga efectos colaterales o riesgos. Díganme una. Les reto a que me digan una, y no médica, la que me digan. No existe. El riesgo cero no existe. Eso es una idea humana, pero no existe el riesgo cero en nada. Y en medicina menos.
Entonces, que me digan, ¿hay riesgo? ¿Hay efectos colaterales? Pues descubriste el hilo eléctrico porque yo ya sabía que iba a ocurrir. Lo importante no es eso. Eso no me dice nada. El que hay efectos colaterales. Hay que analizarlo más a fondo. Pero vamos a tratar de ser consecuentes con la gente que tiene esta duda. Vamos a tratar de responder esa duda porque es una duda razonable. Razonable. Lo que no es razonable es esperar que no haya efectos colaterales. Pero sí es razonable preocuparse por los efectos colaterales. De hecho, si se fijaron, la fase 1 era seguridad, efectos colaterales. Se estudian primero los efectos colaterales que la efectividad. Eso lo hacemos siempre. Nada más que la gente que no conoce el proceso de diseño clínico no sabe que la medicina es así. Piensa que nosotros o que los laboratorios solamente buscan el negocio, que no lo busquen, pero tienen que seguir alinearse con esos puntos a fuerza. No los pueden brincar. El día que Lili se brinque eso y FDA lo descubra, le cierran el laboratorio por clausura. Se lo cierran. Entonces, no digamos en Europa, a lo mejor en México no, pero en Europa y en Estados Unidos sí pasa. Pero vamos a analizar este punto. Las vacunas mRNA tienen efectos colaterales reales. Y la pregunta es, primero, ¿cuáles son los efectos colaterales descritos? A ver, déjenme poner una lista de los que más están descritos. ¡Qué barbaridad! Pericarditis, miocarditis, infarto miocárdico, arritmias, choque cardiogénico, eventos trombóticos, trombocitopenia, hipertensión arterial, hipotensión arterial, trombosis cerebral, embolismo pulmonar, hemorragia cerebral, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, parálisis de Bell. ¿Neta? Pues sí, claro que es neta, por supuesto que sí. Y entonces, si yo detengo mi análisis ahí, si yo leo este dato, y aquí puse un par de referencias recientes, pero ustedes pueden encontrar una lista inmensa de reportes de efectos negativos de las vacunas RNA. Si me quedo en eso, mi conclusión simplista, cuatroteísta, perdón por la referencia política, va a ser: las vacunas, fuchicaca. Ya, ahí me quedé. Se acabó. Pero, a ver, calma, compadre. Vamos por partes. Déjame analizar a fondo esta información. O sea, no, pues, déjame ver si encuentro otros datos, ¿no? Y entonces, la primera pregunta que me vale es esta. Ok, si hay efectos, pero quiero saber la incidencia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos hay? Porque no, pues que me digas que hay, pues sí. Tomar una aspirina me puede provocar sangrado del tubo digestivo y no por eso la quitamos del mercado. Y Bayer ha ganado millones y millones de dólares con la aspirina y se han quitado millones y millones de dolores de cabeza y se han evitado millones y millones de infartos miocárdicos en muchas personas, ¿no? Entonces, no queda el escenario sencillo. Y este dato que les voy a dar está obtenido, hay una base de datos que tiene la OMS sobre los efectos colaterales, y de ahí este doctor Yasmin con su grupo, en esta revista de este año, sacó esa última referencia. Vean el dato: 0.21 casos de eventos trombóticos por cada millón de individuos días vacuna, o un caso por cada 5 días. A ver, traduzco. Si yo le pongo una dosis de vacuna a 5 millones de personas, aparece un efecto. Entonces, ya como que el número ya no me espanta tanto, ¿correcto? Porque ahora déjenme traducir esta información de otra manera. Eso significa que la incidencia es baja. Pero luego, tengo que preguntarme si hay relación causa-efecto. O sea, una cosa es que se presente el efecto colateral y otra cosa es que sea causado por él. ¿Por qué? Pensemos, le puse vacuna a una persona y a los 2 semanas le dio un infarto cerebral. No le iba a dar. O sea, es la vacuna. A lo mejor le iba a dar con vacuna o sin vacuna. O sea, entonces yo tengo que tratar de establecer no nada más relación de tiempo, relación casual, sino relación causal. Y esto ya es más difícil. En ese sentido, la relación causal, la OMS
tiene criterios muy específicos para definir que un evento es causado, no casual, causado por un medicamento, o en este caso por una vacuna. Para la vacuna específicamente, ¿qué criterios pide la OMS que se cumplan para decir si es causado por la vacuna? Dice la OMS, tiene que haber relación en tiempo, es decir, la vacuna antes que el evento. No dice cuánto, lo deja en cada caso, pero tiene que ser antes. Segundo, tiene que ser consistencia de evidencia, es decir, que se repite en diferentes escenarios, no que ocurrió un caso aislado en la selva del Amazonas. No, tiene que haber consistencia en otros escenarios, en otros sitios, en otros países, que se repita con cierta regularidad el evento. Luego, tiene que haber fortaleza de asociación, que no es azar. A ver, explico. Ahorita resulta que todos los infartos cerebrales se deben a la vacuna de COVID. ¿Por qué no había infartos cerebrales antes de la vacuna o qué? Es una patología que surgió de nuevo a partir de las vacunas. Pues ya había. Entonces, ¿cuál es la única manera que yo puedo, digamos, asegurarme en cierta forma que la vacuna es la causa? Lo que debo demostrar es que la incidencia, primero global de esos eventos, aumentó a partir de las vacunas. Y lo ideal sería que yo pudiera comparar dos poblaciones, una sin vacunas y otra con vacunas. Eso sí es muy difícil ahorita porque la mayor parte de la gente está vacunada. Pero entonces me queda el recurso del exceso de morbilidad o el exceso de mortalidad que ustedes han escuchado. ¿Qué es eso? Ustedes se han fijado que la Secretaría de Salud acepta que en México se murieron 370,000 personas por COVID, pero en la misma época, en los 2 años que dicen esto, hubo un exceso de mortalidad de 600,000, es decir, se murieron 600,000 más de los que estaban proyectados de acuerdo a las patologías mexicanas antes de la pandemia. Y entonces, la consecuencia o la conclusión lógica nuestra es, esos 300 son un subregistro de los que se murieron, en realidad se murieron 600 por COVID. Algo así tendríamos que hacer aquí, es decir, yo demostrar que hay un exceso de morbilidad de miocarditis, de pericarditis, de infarto miocárdico, de infartos cerebrales, y decir, sí, claro, es que la incidencia antes de la pandemia y de la vacuna eran tal número, después de la vacuna se triplicó, se cuadruplicó, y entonces sí tengo yo una explicación un poco más lógica. Esa relación causal, esta fortaleza de asociación, es bien difícil de conseguir para poder decir que se trata de un evento causado. Causal, la vacuna. También se pide que haya especificidad, que la vacuna es la única posible causa del evento, porque me dices, lo vacunaron y tiene un infarto cerebral. Sí, pero tiene diabetes, hipertensión, tiene falla renal, no se cuida, tiene hipercolesterolemia. No, bueno, entonces no fue la vacuna y como fue todo lo demás. Entonces tiene que tener la vacuna como única causa del evento para que yo pueda decir que es realmente causal. Y tiene que tener plausibilidad y coherencia biológica, es decir, tengo que contar con un mecanismo biológico plausible que me explique la asociación. La asociación. Yo no puedo establecer relaciones a diestra y siniestra porque a mí se me ocurre, ¿correcto? Entonces, si yo les pregunto a las personas que tienen cáncer de páncreas si en su infancia se ingirieron nieve de limón, todos me van a decir que sí, y entonces voy a decir, claro, la nieve de limón causa cáncer de páncreas. No tengo una asociación plausible, no tengo una explicación plausible. Ese tipo de relaciones son absolutamente ilógicas, no tiene sentido. Entonces tienen que tener estas consideraciones. Como verán entonces, no es tan simple decir que un efecto X es causado por una vacuna. Ok, entonces, habiendo visto esto, la pregunta que sigue es, de todos esos eventos colaterales que se describen en el mundo, ¿cuántos cumplen con estos criterios? Primero son poquitos, ya vieron ustedes la incidencia, pero ¿cuántos de ellos lo cumplen? Pues en se puede cumplir con los requisitos en menos de la mitad de los casos clínicos, como en la tercera parte. O sea, de por sí son poquitos, y solo en la tercera parte podemos demostrar relación causa-efecto de acuerdo a los criterios de la OMS. Vamos a poner la mitad. Pues vamos a darle número. Hace rato dije 1 por cada 5 millones. Entonces, si yo aplico ese criterio, entonces ahora yo puedo decir que en realidad es 1 por cada 10 millones de vacunas. 1 por cada 10 millones. La Ciudad de México. Ajá. Exacto. ¿No? 2 en la Ciudad de México. 2. ¿Vacunando?
al 100% de la Ciudad de México con una dosis. Ahora, si les pongo 2 dosis o 3, pues bueno, va a subir a 2 o 3, ¿no? Por cada millón de habitantes. Pero sigue siendo bajísimo. Sigue siendo bajísimo. Démosle proporción a esto, a este dato, para que vean más o menos cómo funciona. Para México, con un más o menos 126.7, 127 es lo que dice el INEGI ayer de población, 126.7 millones de habitantes, más o menos sería esto: 12 casos de complicaciones por vacuna COVID si se aplica una dosis al 100% de la población. Al 100% de la población, una dosis. Si le aplicamos 2 dosis, sube a 24. Si le aplicamos 3 dosis, sube a 36. 36 casos, considerando que le apliqué 3 dosis al 100% de la población. Al 100% de la población. Una población de 127 millones de habitantes, 36 casos. Realmente, si yo me pregunto, en México nada más hubo 36 casos de COVID, estoy diciendo que hubo 600.000 muertes externas. Y entonces, si comparo 600.000 muertos en el exceso de mortalidad contra 36 casos de complicaciones con la vacuna, es una diferencia miserable, es una cantidad miserable. ¿Sí existe? No, sí existe, claro que existe, nadie ha dicho que no. Pero esos números son apabullantes de que estamos magnificando el asunto. Pero todavía podemos hacer más análisis, porque son 36. ¿Pero cuántos se mueren? Son 36, pero no se mueren todos. Y vean este dato. Aproximadamente el 1.6 al 2% de los afectados por efectos colaterales, por cardiovasculares, fallecen. Vamos a pensar que le sumamos quizá los neurológicos que no están tomados ahí, otro 1%. O sea, de todos los que presentan efectos colaterales, el 3% se muere. Entonces, son poquitos efectos, y los que se mueren son más poquitos todavía. Entonces, 36 casos, eso significaría más o menos, que en México habría 1 o 2 defunciones por vacuna COVID si vacunamos con 3 dosis al 100%. Demostrado causalmente. 1 o 2 defunciones. ¿Para que fueron atrás? ¿Pues todos los demás? 1 o 2. Vacunando al 100 con 3 dosis. O sea, es una cifra ridícula, de verdad. Ridícula. Y que me digan, vamos a quitar las vacunas porque son más malas que la carne del puerco. ¡Por Dios! O sea, ¿con estos números? ¿En serio? Volvería a preguntar la pregunta que hice cuando puse los efectos. ¿Neta? O sea, por amor de Dios. Y todavía nos queda una duda interesante. Comparemos esos datos que acabo de decir contra lo que conocemos de México, los datos de COVID, los que proporciona la Secretaría de Salud y los que estimamos por el exceso de mortalidad. Hasta junio de 2023, o sea, hace un par de meses, los datos decían esto, ¿de acuerdo? Ahorita lo verán de la página, por cierto, estos datos son de la página del gobierno del federal, cuando son de COP México. Ok, casos confirmados, 707 millones, defunciones, ellos aceptaban 334.000, pero el exceso de mortalidad era de 650.000, ¿correcto? Bueno, yo creo que la realidad se acerca más a este, pero vamos a utilizar el número pequeño, 334.000 en 3 años, 100.000 por año, comparado contra 1 o 2 que se van a morir por la vacuna si lo vacunamos a todos. Como que sea mucha diferencia, ¿no? 100.000 contra 1 o 2. Digo, no creo que sea un dato que tenga duda alguna. Y esa fuente, insisto, es la página web del gobierno federal. La consulté anoche a la 1 de la mañana, por cierto. Anoche a la 1 de la mañana. Y todavía un dato más, otro dato interesante. Ok, entonces, hasta aquí me voy a dar cuenta porque pues, me estoy espantando demasiado por algo que no está mal. Como que es mucho la manga del muerto. Pero todavía me falta preguntarme si de veras esos números que nos dijeron de efectividad, ¿se acuerdan? Los números que pusimos del 98%, etcétera, tienen impacto en México, en un país que, por cierto, tiene un sistema de vacunación bastante ineficiente, en el que de ninguna manera estamos cerca de alcanzar 3 dosis en el 100% de la población. Digo, eso no existe. Estamos muy lejos de eso. Bueno, déjenme darles un dato muy interesante, obtenido también de la página de la Secretaría de Salud, de anoche.
efecto de la vacunación en México, lo que podemos recabar. Antes de la vacunación, es decir, en el 2020, fallecían 40 de cada 100 mexicanos con la enfermedad. Por cierto, es una cifra altísima, porque en el mundo era mucho más bajo. Aquí se morían muchos más. Claro, en el ABC, por ejemplo, con el doctor Moreno, la mortalidad era del 2%, que no era bajísima, pero en el Seguro Social tenían mucho más. Entonces, se morían 40 de cada 100 en el 2020. ¿Qué pasó después de la vacuna? Un año después de iniciar la vacunación, a finales de 2021, fallecían 8 de cada 100. Todavía sigue siendo un número muy alto, porque nuestros sistemas de salud son buenos, porque nuestro sistema de vacunación es malo, etc. Pero vean lo que redujo, a menos del 25%. Vamos a darle número a eso. De los números que pusimos de muertes, eso significa, también de las significa que con la vacunación habríamos evitado entre 125 millones el primer año o año y medio de pandemia, a cambio de 1 o 2 fallecimientos como consecuencia de ellos, si hubiéramos vacunado a todos. Yo creo que si este dato no es contundente, si este dato no me convence, pues entonces no quiero ver nada de ello, ¿no? No quiero ver nada de ello. Creo que el número es apabullante. O sea, no creo que merezca ni siquiera discusión. Ni siquiera discusión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Hay, por ejemplo, un video que salió a principios de este año de un doctor que se asume, o dice ahí el video, que es de los que desarrollaron la técnica de mensajero. Es una mentira. A ver, él trabajó en un laboratorio que estudiaba la técnica de mensajero, pero era uno más de los que estaban ahí. No, él no la hizo. Él no la hizo. Y en ese sentido quiero terminar la plática con 2 datos que me parecen significativos para reforzar eso. Son 2 datos presentes. Uno, el día de ayer, ustedes conocen al doctor Alejandro Macías, seguro lo han visto, el infectólogo de León, de la Facultad de Medicina de León, que es de los que más saben en México de COVID, fue el que manejó la epidemia de influenza como estaba el gobierno de Calderón. Hablé con él a propósito de esto, para decirle, ¿qué opina? Y el doctor amablemente me contestó. Me hizo una comunicación personal, te decía. Y me dijo esto: las eventuales complicaciones de las vacunas ARN están cuantificadas en unos sobre cientos de miles de dosis. De hecho, por ejemplo, la miocarditis es mucho más común con COVID que con la vacuna. Y para otros efectos es más o menos lo mismo. Pero si alguien no quiere entender, es que se le va a hacer. Así me contestó. Por eso me lo contestó por escrito por chat. Ahí lo tengo en chat. Así me contestó Alejandro. Y el segundo dato lo acaba de mencionar el doctor. Lo acaba de mencionar, y creo que es también importantísimo. Ustedes seguro están enterados. Hace unos días, el lunes, se otorgó el Premio Nobel de Medicina 2023, de Medicina y Cirugía. El Premio Nobel de Cirugía y Medicina 2023 se le otorgó en forma conjunta a esos 2 doctores, Katalin Karikó y Drew Weissman, por sus descubrimientos en respecto a las modificaciones de base de nucleócidos que permitieron el desarrollo de vacunas RNA mensajero efectivas contra el COVID. Lo que ocurre es que, les platico rápidamente, cuando se hicieron las primeras investigaciones de RNA mensajero, cuando metían el RNA mensajero directo del virus a las células se morían. Entonces se dieron cuenta que había que hacer una modificación de un nucleócido. Y entonces en lugar de ponerle purina, le tuvieron que poner desoxi, no sé qué purina. Bueno, eso fue lo que investigaron ellos. Y eso permitió el desarrollo de las vacunas de RNA mensajero. Y ellos dos, son los receptores en conjunto del Premio Nobel de Medicina de este año por las vacunas de RNA mensajero. Entonces, ¿de veras creemos que el Karolinska de Suecia está involucrado en una conspiración mundial para hacernos morir a todos con vacunas o qué? Y la pregunta, ¿y para qué? ¿Qué ganaría el Karolinska o qué ganaría Bill Gates con que se muera la mitad de la población mundial? ¿Vendería la mitad de las computadoras? ¿Saliría su negocio para abajo? Al contrario, hay otros que ven que haya más consumidores. ¿Cuál sería el objeto? Entonces, yo creo que habiendo hecho esos análisis, yo podría quedarme con eso. Las vacunas, en particular de COVID, te pueden salvar la vida y protegerte de las enfermedades graves. Por salud, vacunate. Aquí nos queda una duda. Está bien, ya nos vacunaron en emergencia. ¿Y qué va a pasar de adelante? El virus, como todos, muta. Y las vacunas virales, como todas, tienen que sufrir actualizaciones anuales o bianuales. No está bien claro eso, aparentemente tendrán que ser anuales. De hecho, la última vacuna de Pfizer, la que ya está en los Estados Unidos, está actualizada a los antígenos actuales, a los que están circulando ahorita en los Estados Unidos.
Probablemente el futuro sea que nos tengamos que vacunar una vez por año con una vacuna RNA mensajero contra COVID actualizada, así como ocurre con las vacunas de influenza. Y no es nada raro, es lo que hemos visto en otras enfermedades, en otros contextos, etc. Ahorita la explosión es porque fue una pandemia terrible, nos dejó a todos muy pues, asustados, etc. Pero creo que tenemos que tratar de recuperar el cauce de la ciencia como debe ser. Creo que una vacuna como esta, hasta el momento, es absolutamente recomendable y segura, y que las consideraciones que nos hagan las autoridades mundiales, la OMS, etc., la Oficina Panamericana, sobre la periodicidad y las dosis nuevas, habrá que seguirlas. Yo no me negaría. Y parafraseando a un famoso médico secretario de salud, yo sí vacunaría a mis niños. Él dijo que no, yo sí. No tengo, pero si tuviera, los vacunaría. Gracias. Doctor Iriarte. Bueno, primero, y seguramente es el mismo consenso para todos, felicitar a Manuel. Realmente nos quita muchos temores, porque como lo mencionó él, últimamente han estado haciendo sacando publicaciones en las diferentes redes sociales que son malas, que etcétera, etcétera. Esto nos deja una cosa bien clara, con una base totalmente científica. La medicina que se debe actuar, y la medicina en forma global, mundial, debe estar basada en evidencia científica. Y eso es lo que nos está demostrando Manuel. Eso, por un lado, una felicitación efectiva de mi parte, por excelente plática. Ojalá se pueda esta misma plática difundir en las redes sociales. Creo que sí ya se grabó en la plática. Entonces podrán recomendar que la revisen en YouTube, en donde está la página de YouTube del Hospital Guadalupano. Ahí está esta plática a partir de un mismo. Y en segundo lugar, por ahí no sé qué información tengan ustedes, y Manuel específicamente, leí yo que ya sí iba a haber la posibilidad de que se comercialice. Es correcto. O sea, Sí, están en pueda ese. ya adquirir. Están en ese paso, así es. Están en ese paso. Comprar, que las personas podamos comprar. Sí, porque la autorización va a quitarse la de emergencia, va a ser la autorización definitiva, y eso permite la comercialización. Así es. Pues esto a corto plazo. A corto plazo. Pfizer y Moderna, Pfizer más. Sí, así es. Sepan eso que Es correcto. que vamos a tener. En México no de momento, pero en Estados Unidos sí. De por sí en Estados Unidos era fácil vacunarse, ahora va a ser más, pero puede llegar a comprar. ¿Por qué? Excelente plática. Y ojalá que se difunda. El video de hoy es importantísimo. Sí, es importantísimo. excelente. Lo que dice Gabriel, que son bases científicas. No es de estar hablando con un perico nada más. Lo hice. No se hubiera acabado la pandemia. Así es. No se hubiera acabado. No, claro, seguiríamos. Si hasta en un país como México, que los grandes tenidos son deficiencias, la población eficiente, tuvimos este dato de la reducción de a menos del 25% de los muertos. No, yo soy con todo lo rescaté. Con todo lo que ¿Algún otro comentario? Muy bien, muy bien. Enrique, tú fuiste el culpable de que Manuel esté enfrente hoy aquí. Tú metiste el video en las redes sociales y creaste la controversia. Gracias. Gracias porque nos pudo hacer reflexionar en esto y llegar a las conclusiones que Manuel nos ha traído hoy. Desgraciadamente pido una disculpa por llegar tan tarde, pero le hablé a Manuel precisamente ayer que tenían que ir por mi esposa que llegaba de fuera, si el chofer llegó a las 9:10 a la casa por la camioneta, entonces no hubo modo de venirme antes. Pero sí, yo estoy de acuerdo, no oí la plática más que el final, pero respecto a esos videos, pues he buscado en otras fuentes y dice que el doctor Malone, pues él participaba en este tipo de estudios. Sí. Él participaba, pero lo corrieron porque se vio que estaba alterando los datos, o sea que estaba actuando con deshonestidad. Entonces que ese video que subió fue consecuencia de pues, no sé si de una venganza o de alguna forma de desacreditar por algo que lo dejaron fuera, creyéndose él que era de lo mejorcito. Y el otro video de McCollum,
pues él lo terminó diciendo, la miocarditis se presenta tanto con COVID como con vacuna. Entonces, pues esos dos videos que envié, realmente no hay que darle validez y creo que nos ha quedado claro que hay que seguirnos vacunando. Y también nos ha comentado, pero hay que volver otra vez al uso del cubreboca y de la distancia, cosa que veo que ya nadie usa. Pero nosotros aquí estamos viendo a la alza pacientes con COVID ya diario, hospitalizando pacientes vacunados graves, con secuelas nada más neumológicas, pero pacientes que hemos tenido hasta con un mes con oxígeno que no se les ha podido tomar. Entonces sí hay que buscar la revacunación y la protección a través del lavado de manos, de uso de cubrebocas y de la distancia. Y eso es todo, y te reitero una disculpa por llegar tarde. No, pero está bien. Expliqué ayer. Puede ser bien. Manuel, todavía queda una pregunta en el aire por ahí, que la han planteado en redes sociales, la han planteado científicamente. El incorporar un gen, modificar un gen a través de RNA. ¿Es correcto? A futuro, ¿qué consecuencias puede tener? Pero esta experiencia ya la hemos tenido desde el siglo pasado, principio de con la manipulación de genes. Sí, de hecho, la terapia génica se hizo antes que la vacuna RNA. Primer proyecto que se lanzó, en el cual todos los laboratorios participaron para poder conocer el genoma humano. Segundo punto después de eso, era ver cuáles eran las enfermedades relacionadas con los genes, y que se describen y se siguen describiendo, pero son muy pocas, y en las cuales se puede hacer una manipulación. Hoy en día es real esto, ¿sí? Se manipula para muchas cosas, en los seres vivos, no nada más en los humanos, y se ha visto cuáles son las consecuencias, entre comillas. Y la tercera es buscar la terapéutica dirigida a través de modificar esto, y ese es uno de los puntos en las vacunas. Pero también en el cáncer se ha visto el cómo modificar a los linfocitos a través de buscar un blanco para poder bloquear la proliferación celular del tumor, para bloquear, ya se hace, la formación de vasos, que es el principal suministro para mantener el tumor activo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto efectos benéficos, pero ¿habrá efectos adversos? Yo creo que sí. Lo que habrá que hacer es un análisis así, un médico, para ver si el beneficio es mayor que el. Porque ahí sí cambia la cosa, porque son enfermedades cuya incidencia es menor, y entonces ahí ya la incidencia colateral, en la opción general, se magnifica la proporción, ¿no? Si es una enfermedad que tiene 3 o 4 casos por millón y tengo 1 o 2 casos de efectos colaterales graves por vacuna, entonces ya como que lo piensa uno para hacer una manipulación genética o lo que sea, porque la incidencia cambia. Aquí el asunto es que era una incidencia brutal. Y la última, que sí estamos viendo y conocemos desde el siglo pasado, tenemos cerca de 40 años de conocer el síndrome de inmunodeficiencia humana, donde los retrovirus, los virus lentos de hepatitis C, ¿sí?, pueden y modifican la función celular a mediano y largo plazo. ¿Pasará lo mismo con el COVID? Yo creo que no, yo creo que completamente diferente. Una de las digamos, cuestionamientos que alguna vez alguien me hizo fue: ¿por qué para el SIDA no hay una vacuna cuando llevamos 40 años con él? Y para esto lo sacaron en un año. Y es por el comportamiento biológico. El VIH tiene espículas antigénicas, de antigénicos, invade la célula y dentro de la célula los cambia. Y cuando sale ya tiene otros. Entonces, si hacemos una vacuna hoy, mañana ya no sirve, o sea, ya lo cambió. O sea, tiene una capacidad brutal de el VIH. Por eso no se puede hacer vacunas contra el VIH. Y eso no es lo que hace porque aunque este muta y este modifica, pero vean, tenemos el Omicron desde hace un año y medio y sigue siendo Omicron, con variaciones menores, pero sigue siendo Omicron, y las vacunas iniciales siguen funcionando. Eso no pasa con el SIDA. Yo creo que no va a pasar porque el comportamiento biológico del VIH es diferente a los coronavirus. Entonces no podemos pensar en el famoso síndrome de COVID permanente. No, a lo mejor sí, porque puede desencadenar una respuesta autoinmunitaria que se puede perpetuar. Ahí es otra cosa, ¿no? Eso sí. Y que lo que está bien pacientes que tienen muchas secuelas, y tienen muchas pacientes neumológicas, pero hay diferentes, ¿no? Sí. Y habrá que esperar la asociación con enfermedades autoinmunes. Sí, claro, así es. Y ahí la dificultad va a ser eso, ¿no? Vamos a culpar a la vacuna.
¿Por qué la vacuna? Si finalmente la vacuna lo que produce determinante, uno de los 100 que tiene el virus, porque echarle la culpa al que es uno solo y no al virus que tiene todos. Nuevamente, gracias Manuel. Y ojalá tengamos más de estas revisiones y motivemos al resto del equipo. Acabamos de lanzar una encuesta, si quieren que mantengamos estas sesiones para los próximos años. El 20% hasta ayer en la noche vi que tenía una respuesta positiva, nadie estaba en contra de. Yo creo que con un 20% podemos mantener esto. Yo creo que sí. ¿Sí? Y que se animen a participar en esto. Ya animaremos al otro 80%. Aquí es a la inversa, dicen que un 80 puede jalar un 20. Aquí un 20 vamos a jalar un 80. Que tengan buen día, gracias. Gracias, Una Manuel. última cosa, hablando de lo que dijo de las secuelas pulmonares de COVID. Bueno, yo he recibido muchos pacientes de Manuel, del doctor Menini, de algunos otros que trataron mucho COVID con secuelas graves y la literatura dice que la pirfenidona es lo que se debe de utilizar, ¿sí? Pero desgraciadamente estamos en un país pues que los pacientes no le quieren invertir a la salud, no quieren, y a la hora que ven que cuesta 9,000 pesos el tratamiento mensual, entonces dicen que no. Entonces los hemos estado manejando con esteroides en dosis altas y luego disminuciones, y pacientes que llegaron con 2-3 meses con oxígeno. Solo un paciente nunca lo logré quitar del oxígeno, todos quedaron sin oxígeno, ¿sí? Pero sí es importante ver que esas secuelas, después de que salen del COVID, si se ve mucha fibrosis, bueno, se ve mucha fibrosis en la tomografía, pero realmente primero es una inflamación, y esa inflamación es la que logramos quitar. La fibrosis ya no, porque ya son cicatrices que ya no se van a quitar. Entonces, muchos pacientes que llegaban con oxígeno la laboran normalmente y están bastante bien, pero no bajen la guardia. El COVID viene y ahí viene otra vez. ¿Ya han visto secuelas por vacuna? He tenido pacientes Eso es una pregunta importante. que no se vuelven a vacunar porque les pegó una gripa fuertísima. No, Entonces yo digo, señor, es una forma tonta de decir eso. Si usted hubiera dicho, me tuvieron que hospitalizar porque tuve efectos cardíacos o trombóticos o eso, estoy de acuerdo. Pero porque se sintió muy mal, digo, hay gente que se siente muy mal porque se toma una aspirina, ¿no? Y sin embargo de esa no dicen nada. yo he visto nomás uno en el que tuve una alta probabilidad de que lo fuera. No se murió, estuvo, pero salió. Pero aparte era una probabilidad, yo no tenía los 5 criterios estándar. Entonces, y fue uno nada más. Y si comparo contra los que vi de COVID, no hay comparación. Ya no. No hay comparación. Gracias, buen día.